Todos hablan de santidad, todo el mundo piensa que la santidad es algo que se manifiesta en nosotros, puede ser aún hasta por la forma de vestir. Y yo me he ido concientizando que no es el vestir, sino un verdadero conocimiento e encuentro con el Espíritu Santo, ahí donde produce el verdadero cambio en el corazón del hombre. Y cuando hablo del hombre me refiero a mujer y hombre. Porque yo he visto personas que usan una cantidad de ropa excesiva encima, pero yo no les veo fruto, no les veo cambio. Y nosotros tenemos que vestir decorosamente para el Señor. Pero la verdadera santidad está cuando nosotros aprendemos a conocer al Dios Todopoderoso. Entonces vamos a ver la palabra en esta tarde en Primera de Pedro 3, versículo 15. Y dice, la palabra del Señor dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Dónde está? Dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre preparado con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para los que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Sabemos, ¿verdad?, que el Señor murió por nosotros, pero algo que el Señor hablaba a mi corazón y colocaba esto era que cuando nosotros sacrificamos nuestros propios deseos, o sea, lo que nosotros muchas veces queremos como que anteponer antes que Dios, si nosotros morimos a estos deseos de las obras de la carne, nosotros vamos a alcanzar la verdadera misericordia del Señor. ¿Y por qué las vamos a alcanzar? Porque santificar significa hacer algo o alguien santo por medio de la gracia. Y si nos ponemos a ver, nosotros somos salvos por gracia. Porque por gracia hemos sido salvos y por gracia hemos sido rescatados de la condenación a la vida eterna a través de Cristo Jesús. Pero lo que el Señor está interesado en este tiempo es que nosotros mismos sacrifiquemos todas aquellas ataduras o todos aquellos obstáculos o todas aquellas cosas que sabiendo, tanto usted como yo, que están dentro de nuestro corazón y que nos puede llevar a desviarnos del propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas. Y Dios, más que todo, está trazando y está interesado en que su alma y mi alma verdaderamente sea salva. Porque daremos cuenta, Dios, de todo lo que hagamos, sí, de los talentos, de los frutos, de los dones, del llamado que haya hecho. Pero, ¿de qué sirve tener un ministerio glorioso o bien reconocido a nivel mundial y si en el corazón de esa persona o de ese varón o de esa varona no hay un verdadero nacer, no hay un verdadero arrepentimiento? Habrá perdido su tiempo. Entonces es como dice la palabra, ¿verdad?, que muchos seremos los llamados, mas pocos verdaderamente los escogidos. Y Dios lo que en esta tarde nos quiere hablar es que llegó el tiempo donde tenemos que sacrificar nuestros propios deseos a lo que nos pueda separar de la salvación tan grande. Vamos a tocar en esta tarde unos personajes, ¿verdad? Y así como el Señor comenzó a guiarme y a hablar por la palabra, me llevaba a la mujer samaritana. Si vemos bien, la mujer samaritana fue adúltera, pero el Señor no la condenó. El Señor tuvo de ella misericordia. Dice que en aquel entonces los judíos y los samaritanos no se juntaban.
Pero el Señor llega al pozo y la encuentra sacando agua y le dijo, mujer, dame de beber. Y ella le dijo, siendo tú judío, vienes a mí, como quien dice, siendo tú de tu tierra, que con nosotros no nos juntamos, los samaritanos, ¿verdad, pastor? Que los samaritanos y los judíos no se juntaban. Entonces el Señor le dijo, dame de beber. Si tú supieras quién te pide de beber, no tendrías sed jamás. Y note que esto llamó la atención de aquella mujer cuando el Señor le dijo, si me dieras de beber, no tendrías sed jamás. Ella le dijo, parece que eres profeta. Pero no le dijo, ¿qué me ves? Y la moda de hoy en día es que se acercan a uno, aún hay hombres que sirven en el reino de los cielos, que son pastores y así sucesivamente, y a veces te llaman o te escriben y preguntan, ¿qué me ves? Y yo creo, ¿verdad, pastor, que si tenemos al Espíritu Santo, cada quien tiene su propio espejo por la palabra. No tenemos que estar preguntando qué me ves, cómo me ves, qué me sientes, qué no me sientes. Porque eso se llama inmadurez e inseguridad espiritual de que usted y quizás yo no podamos estar seguros de qué es lo que está haciendo Dios en nosotros. Entonces cuando el Señor le dice a ella, ve, corre, llama a tu marido. Ella le dijo, no tengo marido. Bien lo has dicho, 5 has tenido y aún el que tiene no es tuyo. Esto marcó la diferencia en ella, porque ella sabía de que él iba llegando y no conocía su condición. Ella no sabía que Jesús sabía quién era ella, pero lo que ella no sabía era que el Espíritu Santo sí sabe quiénes somos cada uno de nosotros. Amén. Y dice ella que ella fue y avisó a su familia y todos creyeron, porque la idea es que cuando tú aprendes a negarte a lo que a ti te gusta, a lo que a mí me gusta, entonces Dios comienza a obrar en nuestros corazones. Entonces aquellos que murmuraban de nosotros, que nos señalaban, que nos vituperaban, que nos escarnecían, como malhechores van a ser avergonzados. ¿Y por qué van a ser avergonzados? Porque dirán, mira la que es o la que fue. Pero si nosotros damos un buen testimonio en medio de la comunidad donde nos movemos, en el trabajo, donde vayamos, tenga por seguro que el mismo Espíritu Santo se va a encargar de dar testimonio de quién es usted. Entonces ya no la van a conocer o no van a conocer a aquel hombre como el borrachón, como el mujeriego, como el mentiroso y en fin, la mujer igual, la misma forma, sino van a ver un hombre y una mujer nueva, mudado a lo que Dios quiere, mudado al nuevo nacer. Por eso es que él me decía y hablaba a través de su palabra que es necesario sacrificar nuestros deseos para poder alcanzar la misericordia del Señor. Entonces, cuando ella le dice esto, la mujer corre, va y avisa a su familia. Le dice, venid, que hay un profeta en medio de vosotros. O sea que todos da a entender la palabra que el Señor compartió el mensaje con ellos y en ese mensaje fue tan profundo en la mujer samaritana que aún toda su aldea la conoció el cambio o reconoció el cambio que ella había tenido. Y la idea es sacrificar todo para cambiar, porque cambiar de apariencia no es lo mismo que cambiar de corazón. Entonces, si la palabra santificar significa hacer a alguien santo por medio de la gracia, nosotros día con día tenemos que decirle, Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame, Padre, que la gracia divina tuya permanezca en mí. Padre, que tu Espíritu Santo siga quemando, siga limpiando, siga transformando mi vida. De seguro que si usted lo hace con la mente y con su corazón dispuesto, Dios comienza a obrar en nosotros. Y dice la palabra del Señor que Job aún fue tentado. Y Job también se negó a sí mismo en medio de su sarna, en medio de su enfermedad, en medio de su aflicción. Se rascaba con un trasto. Y dice que todos sus amigos lo injuriaban, lo perseguían, lo señalaban. Porque nunca va a faltar la persona que nos injurie, que nos señale, que nos calumnie.
que nos diga él no puede, ella no puede. Pero cuando la persona piensa que usted y yo no podemos, es cuando Dios comienza verdaderamente a obrar en nuestros corazones. Y es necesario que nosotros reconozcamos de dónde hemos caído y hacia dónde queremos ir. Pero a veces queremos decir que vamos para la vida eterna, pero no alcanzamos a conocer verdaderamente el valor de la vida eterna. Y la vida eterna cuesta, como le costó a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ya en este tiempo usted y yo no nos vamos a buscar una cruz, pero la cruz es tipo de sacrificio. Y si Cristo murió por los injustos, siendo justo, se echó la carga de los injustos, ¿qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo? Reconocer y comparecer delante de su presencia en qué estamos fallando. Hay veces que pensamos que hemos perdido, pero yo he llegado a la conclusión que es mejor perder algo que ha de perecer en la tierra, pero alcanzar la victoria, que es la salvación de nuestra alma en Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, bendito y alabado sea Jesús, dice la palabra del Señor que Job padeció y sus amigos lo injuriaron. Aún su propia esposa le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y muchas veces a usted y a mí, a veces hasta nuestra propia familia nos dice, ¿y dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios que estás enferma? ¿Dónde está ese Dios que no te sana? ¿Dónde está ese Dios que no te puede ayudar a solucionar los problemas? Pero a veces Dios permite que los vientos sean contrarios, como el pasaje de la tormenta, para probar qué hay en nuestros corazones, para ver si estamos dispuestos verdaderamente al cambio, para ver si verdaderamente estamos dispuestos a santificar nuestra vida para el Señor. Con esto no quiero decir que vamos a permanecer como en una urna de cristal que nadie nos pueda tocar, que nadie nos pueda mirar. Cuando Dios habla de santificar es que nos apartemos. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por eso es que la Biblia dice que nuestro cuerpo tenemos que cuidarlo. Y también da a entender que el cuerpo nuestro, para los que tienen esposo y los que tienen esposa, el cuerpo de su esposo es para su esposa y el cuerpo de la esposa es para su esposo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque Dios lo que está demandando en estos tiempos es la santidad, apartarnos de las cosas malas. Y algo que yo he podido notar, pastor y mis hermanos, es que el temor a Dios se está perdiendo. Gente que está buscando sus propios beneficios. Y no le importa cómo quede el alma de aquellas personas. Yo fui a X lugar y me pude dar cuenta que todo es profecía, 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 profecía y profecía. Y la profecía Dios la da como Él quiera darla. Aún por su palabra nos las da. Pero ¿de qué le sirve a usted tener un lugar, un remanente? Así te dice Dios, Dios te va a dar, Dios te va a hacer, Dios te va a coger, Dios te va a entregar. A veces por misericordia Dios respalda una o dos palabras de esas. Pero ¿qué hay si no se amonesta al pueblo por la palabra? Y se le dice, el que peca, sabiendo que es malo y sabiendo que es malo y lo cree como bueno, le es contado por pecado. Y tuve la oportunidad de dirigirme a esta mujer y le dije, ven acá, tú nada más te vuelves pura profecía, pero aquí yo no veo exhortación. Y me dijo, no, es que aquí mando soy yo. Entonces, ¿dónde queda el Espíritu Santo? ¿Dónde queda? Y por eso es que a veces la gente habla mal del Evangelio, ¿sí o no? Por eso es que a veces nos señalan y dicen que los evangélicos somos flojos y flojas, que no nos gusta trabajar y que queremos vivir de los demás, porque mucha gente en este tiempo está viviendo desde el pueblo de Dios. Hay muchos lugares, damos gloria a Dios que eso por aquí no está y por otros lados tampoco, pero hay gente que quiere vivir de eso. Y como usted lo amoneste y como usted le haga ver las cosas, les irrita. ¿Por qué? Porque Dios lo que está interesado es que su palabra corra,
que su palabra corra y el nombre de Jesús sea glorificado en medio de todos nosotros, pero que corra en una forma, bendito sea el nombre de Jesús, en una forma adecuada, en una forma propia, que nosotros no nos desviemos a nuestra propia concupiscencia, a nuestros propios deseos, sino que hagamos el bien y que soportemos cada prueba. Cada prueba nos va dejando una enseñanza. Yo le decía, Señor, pero si Job padeció y tú lo sanaste y le devolviste todo, entonces la piel de Job quedó como un niño. Pero sabe que cada prueba deja una marca para que usted y yo no lo volvamos a cometer, para que usted y yo aprendamos a apartarnos y para que usted y yo podamos decirle no al pecado y sí a la vida eterna. Cuando los amigos de Job vieron que fue prosperado, aún dice la palabra que ellos acudieron a Job y Job oró por ellos. No se nos extrañe que aquellos que no han hecho la vida imposible, si es la voluntad del Señor, algún día toquen las puertas de nuestra casa o de nuestro corazón y nos digan, necesito que me regales una oración. Y en ese momento se le predica nuevamente. Y si se le puede hacer la oración de fe, sí o no, pastor, se le hace. Y de igual forma le dice, tranquilo, tranquila, yo te perdono, vamos para adelante. Agárrate del Señor, apártate del mal y haz el bien. Pero a veces queremos ver el bien, pero todavía no hemos sacado totalmente el mal de nosotros. Isaías era un hombre que el Señor buscaba a quien enviar, no encontró a nadie. En Isaías le dijo, heme aquí, envíame a mí. Y dice la palabra que Isaías tuvo tanto temor de ver la gloria y la presencia de Dios. Y dice la palabra que el Señor envió un ángel con una tenaza y un carbón encendido y limpió la boca de Isaías. O sea que aún nuestro hablar tiene que ser diferente. Ya por nosotros no pueden salir aquellas palabras groseras y truanerías como habla la Biblia. Tenemos que dar testimonio de que somos hijos de Dios. Con esto no quiero decir que vamos a estar todo el tiempo, gloria a Dios, aleluya, amén. No, sino dar testimonio de que somos hijos e hijas de Dios, sabiéndonos expresar, sabiendo que aquella manera vieja de hablar, que un día nos conocieron, vean que hemos llegado a los pies de Cristo, pero que ya nuestra forma de hablar no es la misma. Dios cambia todo y lo doy por testimonio. Dios cambia la forma de hablar, Dios cambia la forma de pensar, Dios cambia aún la forma de arreglarnos, Dios cambia aún la forma de caminar. Porque hay caminados que son sensuales y son ataduras que venimos desde hace tiempos atrás y queremos llegar en Cristo y son cuerpos sensuales, estilos de vida sensuales que solamente a través del Espíritu Santo le decimos, Señor, cambia todo y Él poco a poco lo va cambiando. Pero para cambiarlo Él, nosotros también tenemos que disponer el corazón. Isaías vio la gloria de Dios. Tan fuerte fue la gloria que dice la palabra que los quiciales se rompieron. Los quiciales del cielo se rompieron, o sea, los cerrojos del cielo se rompieron. Porque cuando nosotros disponemos sacrificar nuestros deseos para alcanzar la misericordia de Dios, Dios lo hace. Ana era una mujer afligida. Ana era una mujer dolida. Ana llevaba una pena grande, ser estéril. La penina la afligía, la penina se burlaba, la penina le hacía la vida imposible, pero Ana un día conoció que tenía que aprender a sacrificar toda esa rabia que tenía en su corazón, entregársela a Dios y fue libre. Y el Cana le decía, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Porque hay veces que pensamos que hay gente que es mejor que otra. Y aquí el único mejor de los mejores es Jesucristo. Y nosotros tenemos que aprender es a soltar. Vea, algo que yo me he enfocado y he podido darme cuenta y lo he podido ir entendiendo por la palabra y con la ayuda del Espíritu Santo. Pastor, es que quien no suelta su pasado no puede entrar al presente. ¿Qué tal si yo me quedo en lo que yo pasé y que los pastores saben lo que pasó o lo que viví? Si yo todavía me hubiese quedado allá echado en ese rincón llorando, ahí no hubiera hecho nada.
Pero hay un día fue cuando yo dije, Jehová dio, Jehová quitó, sea Jehová bendito, yo voy para adelante y me levanto. Porque nosotros no nos podemos quedar ahí. Esos dolores, esos padecimientos, Dios los permite muchas veces por la desobediencia. Porque Dios quiere que seamos obedientes, no desobedientes. Y para alcanzar una obediencia como Dios quiere, tenemos que sacrificar nuestros propios deseos. Deseos carnales, deseos físicos, aún deseos de pensamiento. ¿Sí o no, Paz? Porque a veces el pensamiento nos traiciona. Y caemos en desespero. Pero yo he entendido y sé que el que prometió, poderoso es para cumplir las promesas. Pero yo en este tiempo le he dicho, Señor, no tengo afán ahora mismo de tener a nadie al lado. Ahora yo quiero enamorarme de ti, servirte a ti, donde tú me abras la puerta. Y donde yo le diga a mis pastores, yo voy, Señor. Llevo y tiro la semilla y sigo adelante. ¿Por qué? Porque hay momentos donde Dios permite la soledad, pastora. Pero es para tratar con nosotros. Y el ser humano piensa que todo es a base de una pareja, a base de una relación. Hay momentos donde Dios quiere que tú y yo nos quedemos quietecitos, nos quedemos stand-by. Es cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, yo sacrifico mis deseos. Yo sacrifico este anhelo que está en mi corazón. Yo lo sacrifico para que tú me des la recompensa cuando fuera el tiempo. Porque a veces queremos que Él nos responda o nos dé la respuesta es en el tiempo nuestro y no, como decía el pastor, no es cuando nosotros queramos, es cuando Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera y a la hora que Él quiera. Ay, vea, yo he orado por tantas cosas desde muchos años atrás. Viví el engaño de libro dorado, libro plateado. Llegaba la siembra y una de las primeras que yo he juntado y llegaba una siembra buena. Y nunca vi esas respuestas porque no eran de Dios. ¿Sí o no? Porque de ser de Dios yo los hubiese visto. Hasta que un día yo dije, no, Señor, yo no me voy a estar matando, trabajando para darle parte a estos sinvergüenzas aquí. Y yo una vez escuché, y Dios permite que uno escuche a veces las cosas para uno vea apartarse. Y escuché esa madrugada cuando la mujer le dijo, usted me dijo que yo iba a pagar el arriendo y usted me dijo que depositara 1 millón, que lo enviara. Y yo lo envié porque usted me dijo que en 3 días mi esposo volvería con sus maletas y todo lo que se llevó. Y ya van para 15 días y él nunca llegó. Esa mujer sacrificó su plata por una siembra. Y yo quedé así, cuando yo escuché eso, yo dije, si ella no ha visto respuesta, yo menos. Yo no doy más plata. Y no fui más. ¿Por qué? Porque a veces queremos poner la mirada, es donde nosotros creemos. Es que a veces pensamos, y me generalizo, todos pensamos que Dios es un Dios bombero. Corre, corre, ven, apágame el fuego. Lo apagó, ya vi la respuesta. Hay respuestas que son así, inmediatas, como hay respuestas que son lentas, pero es para Dios forjarnos. Y respuestas que nunca se dan porque no es la voluntad de Dios. Como hay cosas que elegimos y nos echamos esa cruz nosotros mismos, ¿sí o no? Lo digo por experiencia propia, porque queremos muchas veces ser más buenos que Dios. Y aquí no hay hombre que sea más bueno que Dios, porque aquí el único bueno de los buenos es Jesucristo. Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros santifiquemos nuestra vida para Él. Y cuando dice santificar es guardarnos. Guardarnos para aquel día glorioso que cuando suene la trompeta, tu alma, mi alma, tu vida y mi vida no tenga ningún obstáculo. Y que podamos decirle, Señor, valió la pena. Señor, no me dolió haber renunciado a esto, a esto, a esto o a esto. Sabe que yo conocí a alguien y yo le dije, ¿tú eres casada con él? No. Tengo 19 años. Y yo dije, Padre, el mismo colapso que yo voy a tener, esta mujer lo va a tener a su final. Y yo le dije, ¿sabes una cosa? Yo viví eso. Y ahí no queda nada.
Acepto que me digas todo, porque me gusta es que me profeticen a su conveniencia. Pero el que venga a exhortarme lo pongo en su sitio. Yo dije, recojo mi palabrita, sacudo mis chancleticas, aquí no hay nada, aquí lo que se mueve es la emoción. Y tiene un pueblo engañado que todo es profecía, profecía y profecía. Y aprendí algo, que el que no se deja corregir de Dios que no ve, mucho menos se va a corregir de un pastor. ¿Y tienes cobertura? No, yo trabajo sola. Yo dije, Y ahí el Señor clarito, porque a veces el Espíritu Santo nos habla claramente. Cuando yo comencé a compartir con ella, el Señor, no hace muchos días, el Señor me dijo, cuidado con las alianzas. Porque a veces creemos que nos vamos a juntar en buenos árboles y son árboles malos. Árboles que dañan todo. Árboles que quieren socavar la viña y dañar lo que Dios está haciendo en nosotros. Termino diciendo esto, cuando el Señor nos dice santificaos y apartaos, es como quien dice, renuncio a aquello que me pueda separar de Dios, renuncio a todo aquello que me pueda dañar la salvación de mi alma para poder caminar en Cristo Jesús como Él quiera y no como nosotros queramos. Ya yo he entendido mucho y ayer me pasó algo. Yo salí a hacer un mandado y cuando ya venía de regreso yo sentí, porque a veces, ¿verdad, pastor o pastora? Uno lo siente que el Espíritu Santo lo toca a uno. Sí, y yo sentí que el corazón mío se me volvió como chiquitico y sentí así como esas ganas de llorar. Y yo dije, sí, en este instante de esta parte hacia donde voy a la casa, que es una parte lejana, yo lo único que yo recuerdo es que yo le dije, Señor, me cansé de llorar. Me cansé de estar esperando lo que quizás no es tu voluntad todavía. Pero Señor, ayúdame, que ya no vean a aquella mujer enclenque, débil, sufrida, abatida. No quiero volver a escuchar que nadie me diga pobrecita. Ahora van a escuchar es que Jehová ha hecho en mí y lo que Jehová va a seguir haciendo en mi vida. Y comencé y mis ojos se llenaron de lágrimas. Ahí medio alzaba los lentes y ahí me limpiaba las lagrimonas. Pero pude entender que el Espíritu Santo, cuando ve la disposición de tu corazón, de mi corazón, Él nos toca, así no estemos en la iglesia. Él te toca, ¿sí o no, pastora? Y el corazón a uno muchas veces se le vuelve chiquitico y uno comienza a llorar. Y uno a veces no sabe ni por qué llora. Porque en las lágrimas, hace muchos años atrás, antes del COVID, el pastor nos dio una enseñanza que el Espíritu Santo a veces utiliza las lágrimas para limpiar nuestro corazón. ¿Se acuerda de esa escuela dominical que esa palabra es poderosa? Y quebranta. Pero queremos es que el Espíritu Santo acomodarlo a nuestra manera. Y no es a nuestra manera, es a lo que Dios quiera. Hay veces que Dios te está diciendo, apártate aún de amistades que no nos edifican. Y nosotros queremos estar ahí. Porque queremos ser más buenos que Dios y el único bueno de los buenos es Dios. Así que tenemos que aprender a vivir para Dios. Y la Biblia dice, vive cada día como si Jesucristo viniera hoy. No sabemos ni el día ni la hora, pero de que viene, viene. Porque Cristo no va a retardar su promesa. El único que lo sabe es el Padre Eterno y los ángeles. Pero nosotros tenemos que estar apercibidos. Si usted se pone a ver, las señales ya están cumpliditas. Y todavía hay gente que no se afirma en el Señor. Todavía hay gente jugando a la doble. En la iglesia ángel y fuera de la iglesia diablo. Entonces, o somos ángeles o somos diablos. El bien y el mal Dios lo hizo desde la creación del mundo. De usted y de mí depende que habite en su corazón. Y cuando Dios dice santificaos y apartaos, es porque Dios quiere que sigamos sacando y limpiando nuestro corazón. Amantísimo Padre Santo Celestial, en esta tarde yo te doy gracias, Dios, por lo que tú vienes haciendo en mi vida y en nuestras vidas.
Dios, porque dice su palabra que todo obra para bien, Señor. Y yo lo he creído, Dios, a lo que en tu propósito, a lo que en tu designio hemos sido llamados y predestinados para esta salvación tan grande. Padre, yo te doy gracias, Dios, que el que escuche esta palabra, mi Dios, sea edificado, sea plantado por ella, mi Dios. Y nos declaramos en victoria en Cristo Jesús. Amén y amén.